Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al sargento ayudante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Pitrela. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias a Dios. Me alegro y la verdad, antes de empezar, ya quiero agradecerte por este tiempo y va a ser un placer charlar con vos y conocer un poquito de tu experiencia en Malvinas. ¿Cómo no? Te comento antes de comenzar la charla que hoy para mí es un día bastante especial. Ujú. Es decir, hoy 13 amanecimos de madrugada en Malvinas hace 42 años, luego de habernos replegado del Cerro Dos Hermanas para unirnos al Batallón de Infantería de Marina 5 en el Cerro Támbledo. Y habiendo dejado nuestro primer muerto en el Cerro Dos Hermanas y trayendo un herido. Fechas claves si las hay. Sí, la verdad que sí. Por eso quería agradecerte y bueno, vamos a arrancar como siempre hago del principio para conocerte un poquito más. Te pregunto, ¿en dónde naciste y esta vocación de ser militar, de ingresar al ejército, cómo te nació? Bueno, mira, yo nací en Lanús Oeste, provincia de Ujú. Buenos Aires. Pasé la mayoría de mi infancia en Lanús y luego por los trabajos el trabajo de mi padre vivimos en distintas zonas del país, inclusive en el sur. Así que mi vocación por la parte militar en realidad se despertó a partir de los 15 años, Temprano. y temprano. Calculá que a los 17 ingresé a la escuela de suboficiales, El sargento Cabral, ¿no? a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, exactamente. ¿Y cuántos años dura el estudio? Son 2 años, es decir, Ah, ingresé en el año 67, ujú. 1967, y me recibí en 1969. Como cabo de infantería, ¿no? Como cabo de infantería, exactamente. Y ahí fuimos 6 meses a la escuela de infantería, antes se hacía eso. Ahora no sé si seguirá haciendo porque cambió mucho todo, pero Ujú. íbamos a hacer el perfeccionamiento que duraba 6 meses en la escuela de infantería. Y recién ahí entonces salíamos con el destino a las distintas unidades. Mi primer destino casualmente fue el regimiento que después terminé yendo yo a Malvinas, que es el Regimiento 6, que en ese entonces tenía el asiento en Mercedes, provincia de Buenos Aires. O sea, estamos hablando del año 69 o Sí, 70. sí, los primeros días primeros días del año 70. En realidad, Mirá, no, sino mitad de año del año 70, cuando yo llego al regimiento, después de haber estado claro, 6 meses seis en meses. Campo de Marte, en la escuela Bien, infantil, cuando la escuela estaba en Campo de en Mayo, Campo de ¿no? Mayo. Claro, sí, sí, pues cambió mucho en estos 42 años. ¿Y qué significa el primer destino para un joven cabo recién egresado? Y es una experiencia, ¿cómo te puedo decir? Que te queda marcada para toda la vida. Claro. Eh, yo tuve la suerte de tener grandes, grandes personas y grandes camaradas superiores
que en ese entonces te sabían orientar y te sabían llevar y te enseñaban, y aprendí muchísimo de ellos. Sobre todo, tengo muy presente a uno de mis encargados de compañía en ese momento, era el principal Grignoli, que me marcó a fuego. Bien. Porque aparte me imagino que un cabo recién llegado. No porque precisamente, te aclaro, me tenía muy bien, al revés, era todo al revés, pero a través de todo eso uno aprende muchísimo y se da cuenta con el paso del tiempo, cuando vos te toca ocupar la misma función, lo que valorás, lo que aprendiste o te enseñó esa persona en ese momento, ¿no? A la cual por ahí puteabas. Claro, a eso quería llegar, porque me imagino que como te exigían a vos, vos también lo tenías que hacer con las clases de soldado que estabas instruyendo, y por ahí las puteadas después eran para vos también. Pero no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Y aparte de eso, calcula vos que yo con 19 años Claro. y instruí, la primer clase que instruí era la cola de la clase 49, porque en esa época se incorporaba por cuartos. Claro. Cada 4 meses se iba un cuarto de baja y ingresaba otro. Entonces, por la antigüedad con la cual yo llegué al regimiento, me tocó ir a la compañía comando como jefe de mortero 120. Ujú. Y tenía soldados que ya se estaban yendo del cuarto cuarto, o sea, soldados viejos, digamos, medio Claro. difícil, soldados con 21 años. Yo tenía 19. Así no fue, los comienzos no fueron ni muy difíciles, pero tampoco fueron muy fáciles. Te entiendo, claro. Y desde tu primer destino hasta Malvinas, si no saco mal la cuenta, pasaron 12 años. ¿Por qué destinos estuviste transitando? Mira, estuve en el 6 hasta diciembre del 75. Ujú. Diciembre de 1975 me fui a Río Gallegos, al Regimiento 24. Silvio Ah, Rotundo. exactamente. Ahí permanecí hasta diciembre del 80. En diciembre del 80 fui a hacer un curso a lo que era antes el Regimiento de Infantería 3, que Ujú, estaba en Tablada. entablada, Ujú. durante todo el año 80 y volví recién, durante todo el año 81. Y volví al regimiento en febrero, fines de febrero, prácticamente el primer día de marzo del año 82. Cuando volví al regimiento, en el año 82, en marzo, por antigüedad me tocaba ser encargado de compañía, Te por hago el una grado de pregunta, sargento. te hago una pregunta antes así no te interrumpo. ¿Uno podía volver a la unidad que ya había estado? Eso es una duda. Sí, sí, Ah, sí, mira, cómo no. Sí. mira. No, no sabía. Sí, así en el caso de los oficiales, por ejemplo, han, han estado de subteniente, han vuelto de segundo jefe de regimiento. Ah, Este, bien. no es una cosa, te van moviendo de acuerdo Las digamos, necesidades. sí, a la suerte que tengas de que te toque el destino, ¿no es cierto? Este, Al volver al regimiento, bueno, te decía, por antigüedad me correspondía, pero en la compañía donde me destinaron, había Sí. un compañero de curso mío, más moderno, el sargento primero Corbalán, del cual, aparte de ser compañero de curso, éramos muy amigos, amigos Ujú. de la escuela. Así que yo no quise desplazarlo en ese momento, es decir, imponer la antigüedad para ser encargado de compañía yo y sacarle a él que él ya venía siendo encargado de compañía.
Y como se había incorporado la clase nueva Sí. y en la compañía faltaba un oficial, me, me pusieron de jefe de sección, es decir, en el mismo rango de los oficiales de la compañía. Y ¿Qué cuando compañía formaba era? con los oficiales de la compañía, porque era más antiguo del encargado que presentaba. Y con jefe de la, para que tengas una idea, fui jefe de la tercera sección al campo de regimiento. No al campo de regimiento, en ese momento fuimos había un campo de instrucción en Olivera, provincia de Buenos Aires. También acá unos cerca de 20 kilómetros de acá de Mercedes, un poco menos tal vez. Ujú. Bueno, estábamos haciendo instrucción ahí. Esto fue en los primeros días de marzo, o mitad de marzo en adelante, Sí. hasta el día 1 de abril, primero no, perdón, 2 de abril, cuando voy a hacer Diana, antes de hacer Diana, es decir, que en ese momento estaba de oficial de semana, yo entrábamos por semana de oficiales de semana con los oficiales, nos íbamos turnando una semana cada uno en el campo, tenía que, en la semana, viste que con el suboficial de semana levanta la compañía, Claro. los hace vestir, los hace higienizar, el desayuno y después ya se encarga cada jefe de sección una vez que el encargado de compañía presenta la compañía al jefe de compañía, ya los jefes de sección toman su sección para ir a dar instrucción a los lugares que tiene destinado. Bueno, en ese momento, cuando me viene a despertar el imaginaria, antes de las 6 de la mañana, que era Diana, viene como excitado a despertarme en la carpa. Dormíamos en las carpitas esas, no sé si conocés las carpitas dos aguas, esas chiquitas, las Una verdes. persona. Abro la carpa y le digo, bueno, sí, ya me levanto, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, dice que Argentina tomó Malvinas. O sea que ya por la radio, él tenía una espica, estaba en una espica, mirá lo que estamos hablando, de qué radio. La radio espica, el imaginario había escuchado ya de que Argentina había tomado las Malvinas, había recuperado las Malvinas. ¿Te imaginas un alboroto Claro. terrible? Eso fue a Diana, y a las, ponele 8 o 9 de la mañana, más tardar, recibimos la orden, algunos oficiales, y el que te habla, de movilizarnos en forma urgente al regimiento. Así que, bueno, vamos al regimiento, y en el regimiento, el que después fue jefe de compañía, que era jefe de la compañía B, que era el teniente primero Bella, recibe la orden de formar una compañía con el rejunte, digamos así, la palabra es esa, de los soldados viejos que estaban en el cuartel, o sea, de la clase 62 que estaban por irse de baja. La última baja, sí. Exactamente. Y armar una compañía y trasladarnos en 24 horas al Regimiento 3 en la Tablada para formar parte de una avanzada de lo que antes era la Brigada de Infantería 10. Bueno, se hace el reconto, ahí me llaman a mí, me dicen que yo voy a ser el encargado de compañía de esa compañía. ¿Te imaginas que yo había vuelto al regimiento? Los que eran más modernos, todos los, digamos, salvo un sargento primero que venía en ese momento como encargado de sección, es decir, que tenía, digamos, que me seguía a mí en grado, que lo conocí, él no se había ido, el 6, estaba en el 6 de cabo. El resto de los suboficiales y de los soldados viejos no conocía absolutamente a nadie.
Así que así arranqué con la compañía B. Bueno, nos organizamos, organicé a los encargados de sección, de acuerdo a las órdenes que me impartió el jefe de compañía. Una vez que teníamos a los soldados ya designados por puesto de combate, se les hizo retirar armamento, el equipo completo, armar el equipo completo, se le pasó revista, etcétera, etcétera. Y al otro día en vehículos fuimos trasladados al Regimiento 3. En el Regimiento 3 pensábamos que de ahí ya nos íbamos a Malvinas como avanzada de la brigada, como nos habían dicho. Pero no sé qué pasó, estuvimos en el Regimiento 3 aproximadamente desde el día 4 de abril habremos estado al 9, calculo yo, de abril, no más donde aprovechamos a dar instrucción, yo a conocer más que nada también a la gente, a los soldados, a por lo menos tener contacto con quienes iba a ir luego al combate. Claro. Una vez que estábamos esperando la orden para marchar, nos ordenan volver al regimiento. Volvemos al regimiento el día 10 y el día 11 salimos para Malvinas. El día 11 la compañía B fue la primera que embarcó. Nos llevaron desde el regimiento a Palomar. En Palomar en ese entonces embarcamos en el Boeing presidencial, que era en ese entonces, que era el que usaba aerolíneas también, el Boeing 707, que era lo más grande que había en ese momento, acá en la Argentina. Y con ese avión nos trasladaron hasta Río Gallego. En Río Gallego desembarcamos y habremos estado un par de horas en Río Gallegos, y ahí en aviones más chicos, creo no equivocarme, creo que eran los 727 o 737 de aerolínea, y los aviones nos pasaron a la isla. Y llegamos a la isla el 12 a la madrugada. El 12 de abril. Bien, te hago un paréntesis para hacerte unas preguntitas. Nos mencionaste encargado de compañía. ¿Qué funciones claves concretas tiene el encargado de la compañía? Ya, el encargado de compañía tiene a su cargo, es decir, es la mano derecha del jefe de compañía. Es decir, normalmente en el ejército se le dice el papá y la mamá al jefe de compañía y al encargado de compañía. El encargado de compañía, del encargado de compañía depende toda la compañía cuando no está en instrucción. Es decir, que, por ejemplo, los oficiales instructores, vos una vez que le entregás la compañía o las secciones a cada uno de los jefes de sección, a los oficiales, ellos son responsables de la instrucción de la gente. Después el resto, ya llámese orden interno, disciplina, higiene, control de higiene, control de lo que comen, no comen, en fin, presentación de todos los problemas de los soldados y de los suboficiales, los recibe el encargado de compañía y los transmite para arriba si él no los puede solucionar, o si no, los transmite al jefe de compañía para darle una solución. A su vez, es corresponsable de los encargados de depósitos. Es decir, es como un responsable solidario de los depósitos de intendencia, arsenales, sala de armas, etcétera, etcétera, de la compañía. Esas son una de las tantas funciones que tiene el encargado de compañía en épocas de paz. Ahora, en épocas de guerra,
hay cosas que cambian. Y a medida que te vaya contando, te voy contando también qué es lo que fue cambiando Perfecto. en el Bien. grado de compañía. ¿Y vos en ese entonces, en el 82, vos ya tenías familia? Sí, yo era papá de 3 hijos, dos nenas y un varón. ¿Y pudiste despedirte de tu familia antes de partir? Pude despedirme como se pudieron despedir todos el día antes. Por eso nos hicieron Ok. venir un día. Bien. ¿Y qué edad tenías? 32 años. Bien, bien. Ahora sí, con estas preguntitas que me habían quedado en el tintero, volvemos a Malvinas. Llegan el 12 a la madrugada, como contaste, ¿y dónde pasan esa primera noche? Bueno, era de madrugada, o sea, prácticamente ya estaba en poco tiempo, mientras íbamos caminando, porque la compañía se le ordenó marchar hacia Puerto Argentino, es decir, del aeropuerto a Puerto Argentino. No recuerdo bien en este momento cuántos kilómetros son, pero debían ser aproximadamente entre 3 y 5 kilómetros que había en ese momento hasta la entrada de Puerto Argentino. Cuando llegamos a la entrada de Puerto Argentino, en ese lugar nos hicieron armar, nos ordenaron armar el vivac, que esa es una de las funciones también que tiene el encargado de compañía, es decir, controlar que se arme todo el vivac, la distribución por secciones, etcétera, etcétera. De Ya acuerdo que a lo que mencionás, ordenaba el jefe de compañía, ¿no es cierto? bien, ya que Eh, mencionás la marcha, ¿la hicieron con el famoso bolsón porta equipo? Exactamente, le hicimos con el bolsón portaequipo al hombro y el armamento, por lógica, y todo lo que llevaba, bolsa rancho, colgando, en fin, con todo el equipo completo. Bastante incómodo, ¿no? La otra característica de la llegada a Malvinas fue que teníamos menos de 10 minutos para bajar del avión. El avión no paraba las turbinas. Es decir, el avión seguía en marcha, o sea, nosotros bajábamos, ni bien terminaba de bajar el último hombre, el avión Se da salía de de vuelta. nuevo para Gallegos a buscar más gente, o sea, recargar combustible Ujú. y más gente. Bueno, una vez que llegamos, mirá, tengo acá casualmente, a ver si, no sé si podrás ver, esta es una foto, no sé si la ves ahí. Levanté un cachito más. Ahí se ve, sí, sí. Bueno, esa es una foto, yo estoy con el auxiliar mío, Ah, eh, Rousseau se llamaba, pobre, porque falleció el año pasado. ujú. Era de Tigre, un soldado de Tigre. Vivía en Tigre. Y ahí se ven las carpitas, no sé si alcanzaste a ver las carpitas. Sí. Bueno, ese fue el primer lugar donde nos ubicamos, que era la entrada viniendo del aeropuerto a Puerto Argentino. Bien. La característica que tenía era que estábamos en un lugar donde ellos, ¿cómo te puedo decir? Hacían una cantera donde Ujú. sacaban ladrillos, cortado en ladrillo, como si fueran ladrillos, los panes de turba con los cuales lo usaban los secaban y usaban como combustible para la cocina, Claro. calefaccionarse, etc. Bueno, ese fue el primer lugar donde estuvimos. Ahí habremos estado poco tiempo, yo calculo que, no recuerdo, pasó tanto tiempo, viste, que algunas cosas no, Ujú. y no me hacen recordar mucho, pero pienso que no estuvimos más de 2 o 3 días porque de ahí nos movieron a Sapper Hill, frente a lo que era el cuartel de los Royal Mariner. Ujú. Estamos justo enfrente a donde estaba el edificio, Sí. donde estaban alojados en su momento, cuando estaban ahí los Royal Mariner. Así que ahí trasladamos el vivac. Y ahí sí habremos estado más o menos unos 3 o 4 días más, y de ahí ya nos dieron la orden de partir a lo que no sabíamos iba a ser el frente de batalla,
o uno de los frentes de batalla, al Cerro Dos Hermanas. Y de ahí ¿Solamente en más, a la compañía sola o a todo el regimiento? no, la compañía sola. El regimiento permaneció siempre en Puerto Argentino. La Bien, compañía, como parte de esa integración de la Brigada 10, fue movilizada al Cerro Dos Hermanas, la compañía B. Al principio fue la compañía sola, que yo siempre ujú, tengo más, este, tengo anotado por acá, te digo para que tengas una idea nada más, sí, en total eran 5 oficiales, 21 suboficiales éramos y 128 soldados, es decir, 154 personas en ese momento, los que fuimos al Cerro Dos Hermanas. Cuando llegamos al Cerro Dos Hermanas, se incorpora con nosotros el que después sería jefe del área y pasó a ser jefe nuestro, que es el mayor Jaimet. El bien, mayor Jaimet se hace cargo, lo mandan a él, porque la idea era que la compañía fuera reforzada. Te digo que en el transcurso del tiempo sí llegó un refuerzo, poco refuerzo, es decir, llegaron 2 comandos con un block PAI, 2 suboficiales comando con un block PAI, y ya cuando está a pocos días del combate del Cerro Dos Hermanas, llegó una sección diezmada, es decir, no ujú, era una completa, que la habían mandado de refuerzo con un subteniente del regimiento 12 de infantería. El subteniente, me acuerdo, era el apellido Dorigón. Oricó, Dorigón. Eso fue, digamos, la compañía más que tuvimos durante ese tiempo en el Cerro Dos Hermanas. ¿Sí? La bien, estadía en el Cerro fue como la de todo el mundo, es decir, a partir del 1 de mayo vimos primero, desde arriba del cerro, vimos el bombardeo sobre Puerto Argentino, no sobre Puerto Argentino, sino sobre el aeropuerto, aeropuerto. claro, Y bueno, y a partir de ahí en adelante, a los días siguientes empezamos a recibir, sí, fuego de las fragatas o los destructores ingleses, o sea, artillería de mar. La artillería de mar de noche era continua, era proyectiles, o sea, el bombardeo era y a medida que fueron avanzando los días y avanzando los días, cada vez se fue haciendo, es decir, a medida que ellos iban avanzando, los ingleses, ujú, porque uno presentía que se iba a entrar en combate, se intensificaba el fuego primero de artillería naval y después de artillería de tierra, claro. más con ataques de aviones, los Harrier. ¿Y en todos estos ataques, ustedes sufrieron alguna baja? No, en esos ataques de artillería ¿cómo se llama? De artillería naval y artillería de tierra no tuvimos baja. Bien, Sí, estaban cerca los proyectiles. Yo te digo porque en principio yo había montado el puesto comando mío en una parte al pie del Cerro Dos Hermanas, no arriba, en el pie ujú, donde había armado el rancho para proveer de comida a la compañía, porque el transporte desde Puerto Argentino, intentaron primero traernos la comida de Puerto Argentino a donde estaba la compañía, pero era imposible, no se podía, los caminos eran claro. intransitables para cualquier tipo de vehículo intransitable. Así que bueno, se decidió que me dejaron víveres secos
y víveres de todo tipo y demás, y nos arreglamos. Es decir, yo tenía varios soldados duchos y tenía un suboficial sobre todo que también falleció después de Malvinas, el cabo Asi, el infante, pero era un hombre que se había criado en el campo y era muy ducho con el tema de la cocina, y yo también siempre me rebusqué un poquito con el tema de cocinar y demás, y bueno, junto con él y el sargento Sucón, que era un auxiliar mío, y aproximadamente 6, 7 soldados que me habían quedado entre algunos de las secciones que me habían dado, entre ellos a Poltronieri me lo habían dado. Poltronieri era un tipo que estaba muy, muy ducho con el tema de cuerear animales y matar animales, porque también en el campo. Entonces, pese que había orden de que no se podía tocar las ovejas y demás, cuando empezó a faltar la comida, empezaron a faltar las ovejas. Claro, claro. El tema era que la gente comiera. O sea, al principio, antes de que empezaran los bombardeos, hacíamos desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ujú. Cuando empezaron los bombardeos y cada vez fue, digamos, acercándose más a las posiciones, los tiros de artillería y demás, se decidió hacer el desayuno Ujú. y hacer una comida bastante Fuerte, abundante claro. a la tarde. Se hacía una sola comida a la tarde y después a la noche había mate cocido con pan. Eso es lo que digamos, Sí, sí. se pudo hacer durante todo el tiempo y hasta, te diría, 5 días antes o 4 días antes de que empezara el combate del Cerro Dos Hermanos, así que fueran atacadas las 2 compañías del 4 que estaban delante nuestra. Y El las Cerro Dos, cocinas, sí, sí. sí, el Cerro Dos Hermanas, como vos habrás visto o habrás leído, son 2 Ujú. lomas. Nosotros Sí. le llamamos, disculpame la expresión, las 2 tetas, ¿no es cierto? Ujú. En la primera estaban ubicadas las 2 compañías del Regimiento 4 de Corrientes. Y detrás de ellos, nosotros, en la segunda altura, estaba la compañía de infantería del Regimiento 6. Mientras se pudo comer en caliente, hasta que un día el mayor me dijo, no, dice, me mandó a llamar y me dijo, Pitrella, basta, porque los proyectiles de artillería ya caían muy cerca de la cocina. O sea, inclusive se había corrido la bola, no sé si sería verdad o mentira, de que Ujú. ellos tenían un armamento o un proyectil que seguía el calor, buscaba el calor, y así que la cocina alargaba calor, o sea que había más peligro todavía de que nos hicieran volar con cocina y todo. Así que a partir de esos días se repartió la ración fría. Ujú. Traían más o menos lo que yo me acuerdo. Paquete de galletitas, una barra de chocolate, una comida en lata, eh, ya sea fideos o albóndigas con tuco o cosas así, ¿no es cierto? En lata. Ah. ¿Qué más traía? Traía una botellita de bebida fuerte, algunas traían whisky, otras traían vodka, otras traían coñac, no sé, una botellita esa, como las que Ujú. servían en los antiguamente. Bueno, se repartieron las raciones frías y a partir de ese momento cada sección se movía con eso. Había una caja por día, no había que era que tenían había una caja para desayunar, una caja para No, merendar, había una caja para todo el día. por día, claro.
Exactamente. Es más, se terminaba creo que no quiero exagerarte, pero sigue los últimos 2 días, Ujú, /3 ya de combate, ujú. y replegados en el Cerro Tumbledon, ya no teníamos nada para comer. Y lo que sí habíamos repartido, me acuerdo en ese momento, fueron pastillas de cloro, porque tampoco nos llegaba el agua, nos higienizábamos y tomábamos agua, había muchos charcos. La Ujú. característica del piso allá en Malvinas es muy, ¿cómo es? Esponjoso. Vos pisás y brota el agua. Sí. Por eso daban posiciones en lo que era la parte de tierra. Las posiciones que tenía la compañía, la mayoría, estaban todas hechas, cavadas debajo de piedras. ¿Me interpretás? Claro. Porque no se Pan- podía, en lo que era, había como, no sé si en la Patagonia vos conocés, en la Patagonia suele haber un pasto duro que se llama coirón, que comen las Ujú. ovejas. Sí. Bueno, había un pasto medio parecido, nada más que daba unas bolillitas que no eran comestibles, unas bolillitas parecidas al calafate, el fruto del calafate, nada más que eran coloradas, pero eran venenosas, o sea, no eran comestibles. Eso estaba todo en la ladera del Monte Dos Hermanas. A raíz de eso tengo una anécdota que es, ahora con el correr de los años, es graciosa, en su momento no fue graciosa. Te comento que cuando comenzaban los bombardeos nosotros estábamos acostados, ya estábamos en la posición, es decir, a la noche, cuando se terminaba de cenar y todo lo demás, que cada cual volvía a su lugar, dormíamos en posiciones más o menos seguras, es decir, a los proyectiles de artillería que caían. Cuando empezaban los proyectiles de artillería, otra cosa que te la iluminación nuestra la hacíamos con la grasa de las ovejas. No sé si conociste vos, a lo mejor pues sos joven, pero nos habían dado un desodorante que venía en un tarrito de vidrio, en Mm. una barra, que venía en un tarrito de vidrio de este tamaño aproximadamente, de alto, y Sí. este grosor. Entonces ahí poníamos parte de los cordones de las chaquetitas, de la indumentaria que teníamos, como si fuera la mecha, y ahí Ujú. derretíamos la grasa de las ovejas y la enfriábamos ahí. Y con eso a la noche, dentro de las Posición. posiciones, nos iluminó, ¿cierto? Es decir, era la luz que teníamos. Ahora, ¿por qué viene esto? En la posición donde nosotros dormíamos, dormía conmigo, junto en la misma posición, dormía el sargento Sucón. Y nos pasó una anécdota que es la siguiente. Cuando apagábamos la vela para dormir, al rato que estábamos acostados y empezaban los bombardeos, sentíamos por el cuerpo que nos caminaban un montón de cosas. No me preguntés qué en ese momento. Sentíamos caminar cosas por todo el cuerpo, por arriba de la bolsa cama, digamos, donde estábamos metidos. ¿Y qué pasaba? Claro, ya llevábamos muchos días ahí, digamos, ya estábamos hasta un poco estresados por el tema de los bombardeos continuos, la actividad y demás, el desgaste, y ninguno de los dos nos decía lo que nos pasaba cada vez que empezaban a bombardear. Es decir, que sentíamos correr todo eso, porque pensábamos que si hacíamos ese comentario, el otro iba a pensar que estábamos locos o nos estábamos volviendo locos. Entonces un día yo no aguanté más y le digo, escúchame, Sucón, le digo, a mí me pasa algo, no sé si a vos te pasa lo mismo. Le digo, pero cuando apagamos la luz y empiezan los bombardeos, yo siento cosas que
caminan y me corren por toda la bolsa cama. Y Sucón, que era como buen cordobés, me dice, loco, dice, vos sabés que a mí también, dice, yo no te decía nada, dice, porque si yo te decía por ahí, dice, ibas a pensar que estaba loco. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. A mí me queda un poco de pila en la linterna. Cuando sentamos eso, yo voy a prender la linterna a ver si vemos qué es. Empiezan los bombardeos y empezamos a sentir el correteo hacia el fondo de la posición. Entonces alumbro con la linterna y no te quiero mentir, pero arriba de 100, 150 ratones de este tamaño, sin cola. Los ratones cada vez que empezaban a bombardear, venían y se refugiaban ¿cómo se llama? En la posición. Terminaban de bombardear y salían, uno los sentía que caminaban de vuelta, salían, pero eran rapidísimos. Pero eran chiquititos, eran unas cositas chiquitas y sin cola. No me preguntéis qué tipo de ratón es, porque nunca se me dio por averiguarlo. Esa es una de las anécdotas que ahora causan gracia, pero en ese momento no era muy gracioso, ¿viste? Se dice que el miedo no es sonso. Sí. Bueno, hasta ahí, digamos, la parte que no entramos en combate ni nada. Cuando me ordena el mayor a mí dejar la posición esa, dejar abandonada la cocina, dejar abandonado todo ahí, y subir al puesto comando, o sea, al puesto de él, al puesto comando arriba del cerro, cada uno de los soldados de las secciones vuelve a su sección. Si yo tenía un soldado por sección que me venían a ayudar a mí con el tema de la comida. Vuelve cada uno de los soldados y yo me voy al puesto comando con el mayor Jaime. Estando en el puesto comando, el mayor Jaime recibe la orden de mandar 3 suboficiales a recibir instrucción del SAM-7. No sé si sabes lo que es el SAM-7, si no te lo explico en 2 palabras. El SAM-7 es un misil ruso que llegó a último momento. Era un misil del tamaño, para que tengas una idea, parecido al cañón de 90 nuestro en ese momento, nada más que era de fibra, como una fibra dura, no era una cosa muy pesada, era más pesado el lanzador. El lanzador se le llamaba a una especie de pistola grande, un tamaño considerable, ponerle como una hoja de estas, así era la pistola, que tenía una chicharra y una luz. Entonces, cuando me manda a mí, en ese momento me dice, bueno, deja tu papel de encargado de compañía, pasás a ser jefe de la sección antiaérea. Me da a los 2 suboficiales que estaban con el Block Pie, que los ubico en una parte del Cerro Dos Hermanas, o sea, los 2 oficiales del comando que habían venido a la compañía, los pone conmigo, y me lo da a un cabo oficinista que teníamos, Sandoval, pobre que no sabía, le sacaba la máquina de escribir y no había caso. Claro. Pero era el único que quedaba libre. Y me lo manda al encargado de la segunda sección de Franco. Franco era de la segunda, te digo en un segundo, porque no recuerdo, Franco. Teniente. Franco. Jefe de la segunda. Me lo manda el encargado de él, que era un sargento primero Sáenz, de apellido. Entonces bajo con ellos 2 al pueblo y un suboficial de aeronáutica nos da la instrucción de cómo se maneja el SAM-7, que había que tenerlo inclinado 45 grados, nunca apuntado hacia el sol, que
cuando llevaba una bobina que en la punta, pero que tenía una manijita que se accionaba cuando se iba a hacer el disparo recién, que tenía una duración de 10 segundos, mirá todo lo que me acuerdo. 10 segundos, en 10 segundos tenías que escuchar la chicharra y que se te prendiera la luz, quería decir que estaba bien apuntado al avión, y ahí efectuabas el disparo. Todo eso en 10 segundos. Bueno, y no olvidarte de ponerlo a 45 grados y no apuntando al sol, porque si no, era el misil que llevaba el SAN 7, seguía la... Y si vos apuntabas hacia donde estaba el sol, era muy posible que se fuera para el lado del sol y no para la turbina del avión. Bien. Bueno, bajamos, volvimos con 3 SAN 7. Uno se quedó el Cabo Sandoval, uno se llevó el sargento primero Sáenz para la segunda sección, y uno me quedé yo en el puesto comando. La primera alerta que recibimos de un Harrier que iba a pasar por arriba de la cabeza nuestra para ir a atacar el Cerro London, nos avisan con minutos de anticipación. Entonces Jaime le ordena a Sandoval que se prepare para efectuar el disparo. Se prende la cosa, todo, y Sandoval comete el error de bajar de los 45 grados. ¿Por qué había que tirar a 45 grados? Porque cuando sale el misil no sale derecho. El misil primero baja y después recién toma altura y sigue el calor de la turbina del avión. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. El cabo, en el nerviosismo, pobre, y la falta de experiencia, efectúa el disparo y se le baja el aparato, el lanzador del SAN 7. Y el proyectil cae a 8 metros de donde estábamos nosotros. Con tanta suerte que no alcanzó a armarse. Si se incrustó en la tierra, no se armó, no explotó, no pasó nada. Bueno. Segundo misil. Avisan, lo disparo yo. Preparo todo, lo pongo al cabo para que el cabo me prenda la bobina. Cuando yo le di. Entonces me van diciendo, y ya sentíamos el avión, te digo, ¿cómo te puedo decir? Es impresionante porque lo ves pasar de arriba del cerro, arriba de tu cabeza, te parece, a lo mejor pasa a 30, 40 metros, pero para mí me pasó a 3 metros de la cabeza. Te diga. Pasa el Harrier a atacar el Cerro London, sigo todos los pasos a la letra, efectúo el disparo, el misil sale y lo entra a seguir al avión. ¿Sí? Lo entra a seguir al avión. Perfecto, lo venía siguiendo. Ya todos gritaban, porque ya decían, bueno, este avión, ¡pum! ¿Qué hace? Me explicaron que el piloto en el instrumental le figura que lo viene siguiendo un misil. Entonces, lanza unas como luces blancas, un montón de luces blancas, nosotros decíamos atrapa misil, pero no las larga enseguida, sino cuando el tipo venía volando tan bajo, es decir, cuando pasa el cerro nuestro, baja más todavía, y parece que se va a estrellar contra la punta contra el costado del Cerro London. Cuando lanza las bengalas esas blancas que larga, el avión se va para arriba, ¿no? En escape. Y el misil, en vez de seguirlo, choca contra las bengalas blancas en el costado del Cerro London. Eso fue lo más cerca que estuvimos de pegarle a un Harry. Wow. Bueno, después ya, como te estaba contando, la Y son noche... los primeros días de junio, ¿fue todo esto? No, esto ya fue casi ahora, en esta época, o sea, hoy es 12, ¿no es cierto? 13, ya estoy perdido. 13. Hoy es 12. Bueno, esto fue para mí, no quiero macanearte, pero yo creo que fue entre el 10 y el 11
de ahora, de junio. Hoy 12, a la madrugada, es cuando nosotros hacemos el repliegue del cerro Dos Hermanas al cerro Tambledon, con una característica particular. Cuando nosotros nos enteramos de que las dos compañías del 4 se habían rendido, cuando vemos correr gente hacia donde nosotros estábamos, hacia las posiciones nuestras, corría gente como, viste, cuando hay una espantada de animales que salen todos corriendo. Ujú. Bueno, ahí nos enteramos recién parando a uno de golpe, así lo paramos yo estaba con el mayor Jaime, paramos a uno de golpe. ¿Quién es usted? ¿Qué pasa? Dice, no, dice que la compañía, no sé, ponele, no sé si era la A y la B que estaban del Regimiento 4, no sé, una de las dos compañías se había rendido, ¿no es cierto? Y no le había avisado a la otra. Entonces los ingleses no solo los atacaban por el frente, una parte, sino que también los estaban atacando por el costado y ya empezaban a tirar de arriba. O sea, nosotros estamos en la otra parte alta, pero estábamos en bajada con respecto a la altura de la primera altura del Cerro Dos Hermanas, ¿sí? Entonces comunica todo esto el mayor Jaime al entonces general Joffre, que era el que estaba a cargo de toda la tropa ahí, por radio, y se le ordena hacer el repliegue, pero mantener la posición hasta tanto llegara un oficial de infantería de marina que nos iba a llevar a través de un campo minado hasta el Cerro Tambledon. Porque si te digo que mucha gente de la que se replegó sola, o algunos por lo menos del 4, que siguieron su ruta hacia Puerto Argentino, alguno habrá muerto seguramente con alguna de las minas que había, porque había un campo minado detrás nuestro. Claro. Es decir, bueno, y hicimos así, es decir, el regimiento, la compañía aguantó hasta que llegó el oficial de Marina, un teniente de navío. Pero en ese tiempo, ¿ustedes tuvieron enfrentamientos con los británicos? No, el único enfrentamiento fue con el mortero. Se le tiraba con el mortero el cabo Barroso, Ah, quedó disparando con el mortero y quedaron dos ametralladoras a cargo del cabo Santillán. Una de las ametralladoras, el cabo Santillán, es herido, quedan los soldados. Bueno, y cabo Santillán recibe un tiro en la cabeza. Nada más que en vez de pegarle en la cabeza lo roza y lo deja inconsciente. El disparo lo roza y lo deja inconsciente. Ahí muere el primer soldado nuestro, con un proyectil también de ellos yo no sé si fue artillería o mortero de ellos, que cae en la posición de la ametralladora y el primero de los nuestros cae ahí. Pese a la atención que quiso brindarle, teníamos nosotros un soldado de esos entonces que se incorporaban después de recibirse, que ujú. era kinesiólogo, no era médico, pero era kinesiólogo, tenía idea de medicina por lo menos, pero no se podía hacer nada porque de la cintura para abajo lo había desarmado, así que más que darle morfina y esperar a que falleciera, lamentablemente otra cosa no se pudo hacer. Y él en Mira, el talón, en Esquirla, le pega en el talón al soldado Tode, eso me acuerdo como si fuera hoy, le pega en la Esquirla en el talón, voy a decirme, para mostrar el talón derecho. En ese entonces, en todo el transcurso ese, se agota la munición también, creo que Cabo Barroso tira hasta quedarse sin munición con el mortero 81. sí, claro. Estaba a órdenes de subteniente Franco. Cuando llega el oficial de Marina, Ujú. había
él iba adelante y todos los demás teníamos que ir en columna de uno detrás de él, sin pisar a los costados, ni pisar a ningún otro lado que no fuera el camino que marcaba él por el tema de de que estaba todo minado. ¿Sí? Efectuamos el repliegue con el sargento primero Corbalán, tomamos al soldado Tode, el que tenía herida el pie, lo llevamos entre los dos y comenzamos el repliegue. A mitad de camino del repliegue, adelante nuestro iban un par de soldados que eran abastecedores de ametralladora con dos cajas de municiones cada uno. Y todos estábamos agotados por el estrés, por los días que estábamos ahí. Ya hacía un día que no teníamos racionamiento. En el repliegue no llevamos nada más que el armamento, no teníamos abrigo, no teníamos nada. Esa noche recuerdo perfectamente, fue una de las noches más frías, nevó. Empezó a nevar a la madrugada, cuando hacíamos el repliegue comenzó a nevar. Y vimos que dejaban las cajas abandonadas de munición. Entonces los llamamos, le pasamos al soldado Tode para que lo llevaran ellos y agarramos las dos cajas, el sargento primero Corbalán y dos cajas yo, y las llevamos hasta el pie del Cerro Támnedo, donde nos amuchamos, digo yo, o nos juntamos como las ovejas, que unos con otros para darnos calor, porque no teníamos nada, no había posiciones, ni había nada con qué taparnos, y estaba nevando. ¿Y este repliegue que nos mencionás, fue bajo fuego? Y fue bajo fuego, sí, ya estaban los ingleses tirando. Ahí quedaron, ahí supuestamente, yo digo supuestamente porque yo no lo puedo confirmar, a ver si vos me entendés. Si yo te digo que fue así, miento porque yo no lo vi. Yo te cuento lo que viví y lo que vi. Lo que no vi, no puedo opinar. Pero ahí es donde supuestamente se queda el soldado Poltronieri con su ametralladora tirando, y se queda él, según cuentan, o según cuenta él, es cuidando todo el repliegue de la compañía. ¿Sí? Yo lo que sí vi, pero puedo dar fe de eso, es de que cuando yo hago el recuento, la compañía, al pie del Cerro Támnedo, es decir, que voy lado por lado, mira, lo tengo porque la guardé y los ingleses no me la sacaron. Te voy a mostrar, está hecha a mano. Tengo la hojita de cada uno de los soldados, inclusive acá está los que habían caído, los que estaban heridos, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Bueno, en ese momento que hago el recuento, y que estaba haciendo el recuento, y que estábamos medio reunidos y demás, esperando órdenes, es decir, el mayor se había ido a reunir con el jefe del batallón de infantería marina 5, el capitán Robacio, para que le dijera dónde había que ubicar a la compañía y qué teníamos que hacer, porque nos habían puesto órdenes de él. Es decir, el general Joffre le dijo que tomara contacto y si se pusiera órdenes del capitán Robacio. Bueno, mientras el mayor había ido a hacer eso, estábamos ahí y lo vemos aparecer, yo lo veo aparece del lado del Cerro Dos Hermanas, al soldado Poltronieri con su ametralladora sin municiones. Eso sí lo vi y doy fe. Que él apareció solito, cómo hizo para atravesar el campo minado solo y llegar hasta ahí cuando amaneció. No me lo pregunté porque no lo sé. Es lo que yo te puedo contar. Bien. Bueno, llegó el día 13, el día
perdón, el día 12 a la noche, yo creo que se me confunde en la fecha, te soy sincero, porque una noche antes del ataque al Tumbledon, Ujú. tuvimos fuego de artillería que tiraban unos proyectiles que después nos enteramos que estaban prohibidos, que explotaban a 5 o 6 metros antes de llegar al suelo y largaban Ahí esquirlas llovena, para claro, todos lados. sí, Era imposible, no había no tenías dónde meterte para evitar eso de que, bueno, eso nos claro. causó también. Y la noche del 13 al 14 estábamos, ya te digo, con lo único que nos habíamos replegado era con el armamento. Así Perdón, ¿y la compañía en qué parte se posicionó del monte? mirá, eh, al pie del monte, al pie del Sí. monte Tumbledon, al costado se hacía como una especie, ¿cómo te puedo decir?, de cordillera baja, de piedras, Ajá. de piedras grandes y demás. Bueno, la compañía se ubicó toda ahí. En el Bueno, lado de Puerto había Argentino, de ese entre extremo. esas piedras, digamos, Ujú. tenías al frente el Cerro Támbredo, ¿sí? Mirando desde el lado de Puerto Argentino. Al Claro. frente tenías el Támbredo. Al costado, esa cordillera que te digo, esa pequeña cordillera muy baja, muy bajera, piedra, te digo cordillera, para darte una idea de que era todo piedra, ¿no es cierto? Pero no era Sí. una cordillera, todo piedra. Y desde la piedra, hacia el costado izquierdo del Cerro Tumbledon, era todo un campo abierto que llegaba hasta Sapper Hill. Bien. Explico. Al Sí, descubierto. sí. Bueno, la compañía se ubicó por lógica ahí entre las piedras esas. Ujú. El día 13 a la noche, a la madrugada, mejor dicho, llega otra vez el mismo teniente de navío que nos había llevado, lo busca el mayor Jaime y le dice que de orden del capitán Robacio tenía que marchar con la compañía, seguirlo a él con la compañía, para desaferrar una sección del batallón de infantería de Marina 5 que estaba siendo aniquilada por los ingleses. Entonces, el mayor ordena como punta de infantería a la tercera sección de la compañía. La tercera sección de la compañía estaba a orden del subteniente Vigrela Madrid. Ujú. Era subteniente en comisión en ese momento, porque antes de marchar a Malvinas, él estaba haciendo cuarto año en el Colegio Militar de la Nación. Sí. Le dieron el grado en comisión y lo mandaron porque faltaban oficiales. Entonces lo Ujú. mandaron al regimiento, a él y al subteniente Palazzo, en ese entonces, que eran cadetes y lo mandaron con el grado de subteniente en comisión, para que fueran jefes de sección. Entonces manda esa sección del subteniente de la Madrid como punta de infantería y detrás de esa sección se encolumna el resto de la compañía. Avanza el resto de la compañía. Al llegar al cerro, digamos, al comenzar a subir el cerro Tumbledon, es decir, vamos subiendo el cerro Tumbledon, en un lugar determinado el mayor me ordena instalar el puesto comando a un costado, ya arriba, pero a un costado Ujú. ordenar. La compañía sigue avanzando, la sección de la Madrid le toca pasar, no lo vi yo, esto me lo contaron Ujú. tanto el sargento primero Corbalán, que era encargado de la sección, como el subteniente de la Madrid, que era el jefe de la sección. Le toca pasar por una parte angosta del cerro del monte Tamble. Sí. Cuando van a esa parte angosta, se encuentran con que la sección del PIN 5 había sido aniquilada o herida por prisioneros, o sea, y los ingleses al de arriba estaban esperándonos para hacer una emboscada. Ahí donde se efectúa
el combate, en donde entra en combate primero la tercera sección y el resto de la compañía, pero la que, digamos, sufre el impacto del combate es la tercera sección, la que más, porque era la que estaba en De la punta. primera línea, que era la punta de infantería. Este, ¿Y el resto de la compañía que hizo el apoyo de la sección? y el resto de la compañía, te soy sincero, yo estaba en el puesto comando. Ajá. En el puesto donde me había dejado el mayor, con el subteniente, con el sargento Sucón y dos soldados, un radiooperador y un auxiliar. ¿Qué tenían que pasar las comunicaciones ustedes? No podíamos prender la radio porque los tipos la detectaban, nada. O sea que tenía el Ah, radiooperador, es como decir, como no tenerlo, no sé si me entendés. claro, Porque sí, sí, te estando entiendo. en el Cerro Dos Hermanas, para hablar por radio, comunicarse con Puerto Argentino, había que Ujú. caminar 50 metros por un lado, 50 metros por el otro, porque los tipos triangulaban, no sé cómo hacían, triangulaban y caía el pepazo con Claro. la radio. Entonces la radio estaba en silencio. Aparte no tenía con quién comunicarnos cuando nos replegamos del Dos Hermanas, la única radio que quedó fue la del puesto comando. Después no había ninguna radio más. No había otra forma Bien, más que o con estafeta de comunicación. claro. Este, te digo más. En un momento determinado se ve que ordenan el repliegue de la compañía Ujú. o hasta alcanzar la última altura que era Chapel Hill antes de entrar a Puerto Argentino, a la compañía. Yo no me entero, ni yo ni varios, Sí, porque ya se había desparramado, te imaginás, hay que estar ahí. Si vos tuviste oportunidad por ahí de ver una película de lo que fue el combate del Cerro London, ujú. no te digo que fue a lo mejor igual o parecido, porque lo del Cerro London para mí fue algo, nosotros lo vimos en directo, era una cosa, fue un Infernal. combate, pero de nosotros lo único que sentíamos era el tiroteo y tiros y tiros y tiros y tiros, bombas, explosiones, tiros, bombas, tiros, explosiones. Entonces, en un momento determinado yo sentía pasar corriendo gente que corría. Y te digo, uno Sí. en ese momento tenés que tomar Se, decisiones. se te cayó el celular. Ahí está. En ese momento tenés que tomar decisiones. Claro. Y no sabés qué es lo mejor o qué es lo peor de lo que vas a tomar. Ujú. Puede salir bien o te puede salir mal. En un momento yo siento hablar en inglés, estando en la posición donde me habían dejado a mí con el sargento y los dos soldados. Siento, no muy lejos, hablaban en inglés. Y se había parado totalmente el fuego. Si no, no se escuchaba más disparo, no se escuchaba más nada. El sargento Sucó, me acuerdo como si fuera hoy, me dice, che, ¿qué hacemos ahora? Así, textuales palabras, yo no tengo por qué, ya a esta altura de mi vida, con 70 y pico de años, por qué decir una cosa por otra. Digo, Claro. mira, hay dos alternativas, que nos quedemos acá y nos defendamos y seguramente nos van a matar. La otra alternativa es rendirnos y la otra alternativa es tratar de replegarnos hacia Puerto Argentino. Y como a mí me toca tomar la decisión, yo voy a tomar la decisión de que nos repleguemos. Pues si salimos acá, me dice mi sargento primero, uno de los soldados me dice, nos van a matar. Y si te quedas acá, te van a matar igual. Así que vamos a hacer una cosa, primero salgo yo,
Después salen ustedes, enfilan para el lado de Puerto Argentino y yo me pongo detrás, último, en la cola. Y salimos, a ver qué pasa. Salimos, habremos hecho unos 50 metros y empezaron a pasar las trazantes luminosas por acá, por allá, por el costo, por todos lados. Te digo que tuvimos un Dios aparte porque ninguno de los cuatro sufrió absolutamente ninguna herida. Es más, casi más nos matan la propia tropa, porque ya se ha pegado toda la compañía. Ajá. Han puesto puestos para tirarle a los ingleses. Entre ellos estaba, con 2 ametralladoras, lo habían dejado como una avanzada para resguardar mientras ubicaban la compañía y demás, al entonces cabo primero Ruiz, hoy ya suboficial mayor retirado hace muchos años, con el cual mantengo no solo amistad, sino una camaradería de toda la vida. Ve avanzar 4 figuras y ordenan abrir el fuego a las ametralladoras. O sea que no nos habían matado los ingleses y nos abre el fuego las propias ametralladoras. Bueno, así que nos tiramos al piso y empecé a gritar, hasta que nos escucharon, hicieron alto el fuego y pudimos alcanzar la posición. No, los gritos míos no eran, ¿cómo te puedo decir? Muy santos. A la Algunas puteada. salieron. Bueno, cuando llego al lugar de donde estaba toda la compañía, el mayor Jaime me ordena que tomara a los heridos, los replegara al puesto de sanitario nuestro, que estaba en Puerto Argentino, que de ahí fuera hasta el puesto comando del jefe de regimiento, le pidiera una nueva posición para la compañía, porque la compañía iba a ser relevada por una compañía del regimiento 3. Entonces tomo los heridos y me voy al puesto sanitario, dejo los heridos en el puesto sanitario y de ahí tomo contacto con el segundo jefe. El jefe no sé qué estaba haciendo, me atendió el segundo jefe de regimiento, el mayor Traverso, que me indica que ponga la compañía cuando venga. Había una especie, ¿cómo decirte?, de galpones tipo búnker que estaban bien pegados. Salías de ahí, hacías 1 metro y estaba el agua de la ría, de ahí Sí. de Argentina. Y ubicar a la compañía ahí. Después de haberle explicado que hacía 3 días que estábamos al intemperie, que estábamos sin comida, que él iba a tratar de mandarnos todo lo que podía. Eso fue lo que nos dijo. Bueno, entonces yo me vuelvo, ya cuando me vuelvo venía la compañía caminando, los ubico ahí. Para ese entonces llega un camión con el sargento primero Villalba, que era el encargado de la ropa, del vestuario, y en un camión nos traía calzoncillos, ¿para qué queríamos? Camiseta ballenera, mirá lo que te estoy hablando. Pero también mantas, pero mantas alcanzaba una por hombre, nada más. Entonces ordené poner una manta en el piso, acostarse de a 3 y con las otras 2 mantas taparse. Y ahí nos quedamos, durmiendo hasta el mediodía, ponele, o pasado el mediodía, donde vienen, nos despiertan para decirnos que Puerto Argentino se había rendido, que teníamos que tomar el armamento, avanzar hacia un puesto inglés, entregar el armamento en el puesto inglés y de ahí marchar al aeropuerto. Qué baldazo de agua fría. ¿Qué te parece? Es decir, lo que menos esperábamos era eso, pero Claro. bueno. Antes de entregar el armamento, lo que sí hicimos fue sacar el percutor de todos los fusiles y tirarlos en el agua, ahí en la ría. Después fuimos y el armamento en el puesto ese de los ingleses y de ahí caminando
al aeropuerto. Pero claro, los que estuvieron en Puerto Argentino del regimiento, todos tenían carpa, tenían posiciones, ellos no dejaron nunca de comer en caliente, es decir, estaban en una mejor posición, pese a que habían estado recibiendo Bueno, feo también, ¿no es cierto? O sea que, ujú, así que 2 de nuestros muertos mueren fíjate vos, estaban en una casa, en el puesto comando, y salen del puesto comando a orinar afuera, y cae un proyectil y los mata a los 2 sargentos ayudantes que murieron, un proyectil de artillería de ellos. Así que, mm, estaba difícil en todos lados. Pero te quiero claro, decir que dentro de lo difícil estaban un tuvieron poco sus mejor. no pasaron muchas de las peripecias que tuvimos que pasar nosotros. Eh, tomo contacto para ver si puedo conseguir dónde ubicar a la compañía y bueno, empiezo a recolectar paños de carpa de gente, de suboficiales que habían armado carpas grandes, tenían los Ujú, paños de carpa individuales, había una especie de balcón que había quedado medio eh, no intacto, pero había lugares donde se podía poner gente, aprovechar a que la gente se metiera ahí y fui a ver qué podíamos conseguir de racionamiento para la gente. Y lo único que había en ese momento, me acuerdo como si fuera hoy, tuve que encolumnar la compañía y en el casco le dieron algo que decían sopa, para mí era agua caliente con un poco de verdura, ¿cómo te puedo decir? Deshidratada, tipo acelga ujú. o algo así, todo lo que tenía. Eso fue lo que racionamos después de casi 3 días, pero nos pareció la sopa más rica del mundo. Estuvimos un día ahí en el aeropuerto y al día siguiente nos trasladaron a Puerto Argentino a un depósito que había sido de elementos de sanidad Ujú. de nuestro ejército, ¿no? Un depósito enorme. Ahí trasladaron no solo a la compañía, sino prácticamente casi todo el regimiento al mismo lugar. Sí. El problema que teníamos ahí al principio fue que nos estaban custodiando los paracaidistas estos eh, ingleses que le habían matado al teniente coronel. Sí, Y el para dos. muy amistosos no eran, ¿no? Tal es así que pedíamos agua, por ejemplo, ahí estuvimos como 2 o 3 días fácil. No water, sick, sick. Yo no hablo inglés, pero eso era entendible porque aparte te apuntaban, ¿no? Con para tirarte. No water, sick, sick. Es decir, no agua y quédate sentadito. Este, te digo que llegó un momento que estaba con nosotros, estaba el entonces capitán de Stephanie, que era el médico, y había suero para tirar para arriba, al suero, medicamentos, todo esparramado, imagínate, en un depósito de sanidad. Claro. Y recomendado, todo el mundo estaba con sed, que no fueran a tomar el suero, pues lo veían blanco, ¿viste? Como agua, y que no tomaran el suero porque provocar desmayo. Así todo hubo, no te digo mucho, pero 6 o 7 que tomaron el suero y quedaron planchados. O sea, no les pasó nada grave, pero les producía un desmayo el tomar el Ujú. suero como agua. Bueno, yo no recuerdo si fue a la tarde de ese día, a la tardecita o al otro día, que el jefe de compañía, no ya el mayor Jaime, sino el teniente primera vez, ya me dice, Pitrella dice, agarre 4 soldados y ahora va a venir un inglés, lo siguen al inglés ese, que les van a dar
algo para que comamos. Bueno, así que me fui con el inglés, conseguimos una carretilla, había ahí, yo le digo, me di cuenta, le digo, agarra la carretilla, y llevamos la carretilla. Fuimos con el inglés y nos llevaron a un depósito de alimentos. Eso es lo que a veces yo no entiendo, o por la falta de experiencia, o porque pensaban que se iba a durar más el conflicto, la guerra, o no sé por qué. El depósito estaba lleno de quesos y hormas de queso y dulce de batata, ese que viene en cajones, lleno. Cuando te digo lleno, lleno. Calculá vos que yo traje, hice como, no sé, 10 viajes con la carretilla. Fácil. Le di media horma de dulce y media horma de queso por persona para que comiera. Media horma. Tremendo. Lo que te estoy hablando. Y el problema seguía siendo el agua, porque nos dejaron comer el dulce y el queso y después no conseguíamos el agua, hasta que al fin después apareció el agua. Bueno, y ahí habremos estado, no recuerdo bien yo, si 2 o 3 o 4 días, no recuerdo. Hasta que un día casi a la tardecita nos ordenaron de ahí caminar hasta el puerto, que estaba cerquita, no más de 100, 150 metros de ahí, y ahí teníamos un control inglés que nos palpaba de arma y qué sé yo qué más, y nos hacían subir a una barcaza, y esa barcaza nos llevaba a un buque. Bueno, a los que no le veían insignia, los palpaban, a los que teníamos insignia, el control y la revisación era a puño cerrado, ¿entendés? Bueno, la cuestión que tuvimos la suerte dentro de todo, de que embarcamos en el Bahía Paraíso, el buque antártico, Antártida, bueno, que era el buque hospital, que tenía capacidad para, no sé, creo que 500 personas, y veníamos 2000, no sé. Sin exagerar, veníamos como 2000, no sé, 2000, 1000 y pico, 2000. Te digo que venía. A mí me tocó, por ejemplo, conseguimos un cuarto donde guardaban los filtros de aire del barco, que eran de Sí. vidrio, y los tiramos en el piso, y esa fue nuestra cama, con 10 soldados y 3 suboficiales ahí. Bueno, cuando subimos al Bahía Paraíso la cosa cambió, porque lo primero que hicieron fue hacernos pasar al baño, o sea, que nos ducháramos, tiraron toda la ropa que teníamos, nos dieron un buzo, esos buzos enterizos de la Marina, no sé si te acuerdas. Lo que guardábamos era el duvé no, el duvé porque para abrigo, y ahí viene la otra de las anécdotas, y de ahí nos llevaron al comedor a comer comida caliente, después de 4 días o 5 días de comer un plato de comida caliente, era algo, y con jugo, con un vaso de jugo, era como sentarse en el mejor Claro. restaurante y comer lo mejor, ¿no? Y ahí viene la otra anécdota. ¿Cuál es la otra anécdota? Que antes de zarpar, al otro día, porque marcamos y zarpamos al otro día a la mañana recién, me encuentro con un compañero, con otro sargento primero, Pira, que él había embarcado antes y a él le había tocado en un camarote para 3 o 4, habían 10 en el camarote, así no había más lugar tampoco, pero me dice, no te querés afeitar, dice,
porque me veía que no me había podido afeitar, a bañarme, decía, tenemos elementos para que si te querés afeitar, afeitar. Bueno, le digo, me voy a afeitar. Voy al camarote, me afeito. Claro, después que me termino de afeitar, me miro en el espejo, la cara blanca. Y acá esta parte del cuello Todo era negro. negra, 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 pero negra de mugre. Pese a todo lo que me había bañado, limpiado y demás, estaba pegado eso de tantos días de estar. Así que me volví a bañar y refregándome, al final me pude sacar la mugre, pero te puedo garantizar que era negro intenso la mugre. Lo que no me pude sacar el negro es de los pies, porque ahora después te cuento que estuve 2 días, eh, después, 2 días, no, 2 días me querían dejar internado, no, ni loco me quise quedar internado, haciéndome con un aparato que daba calor, porque los pies los tenía también negros, o sea que se me habían empezado a hacer los pies de trinchera, que le llaman. Ujú. Bueno, de ahí embarcamos en el Bahía Paraíso y un viaje, disculpame la expresión, un viaje de mierda, porque el océano estaba enloquecido, el barco era una cosa que iba hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo. Vinimos tirados en el piso, la gente vomitando, bueno, un asco todo, porque hasta más o menos 20, 30 kilómetros de Puerto Santa Cruz, que ahí se calmó, recién ahí se calmó, y bueno, llegamos a Puerto Santa Cruz, desembarcamos, de ahí fuimos a unos galpones, ¿Te acordás comimos qué día unos... llegaste? ¿eh? ¿Qué día llegaron, te acordás? No, si te soy sincero, no Bien. recuerdo. No recuerdo. Sé que el viaje duró como un día y pico, casi 2 días, en el Bahía Paraíso. Bien. Pero si te digo exactamente el día, miento. Ujú. No me pidas tanto, no me acuerdo. De ahí fuimos a unos galpones, comimos nos repartieron unos sándwiches y de ahí nos embarcaron a Río Gallego. Llegamos a Río Gallegos y ahí tuvimos que esperar eh, unas 5 horas o 6 horas para embarcar y, digamos, en un vuelo para volver al Palomar, que fue donde llegamos. Ujú. Tengo otra anécdota. Estábamos con el sargento primero Corbalán en el aeropuerto, estábamos caminando así, y se nos acerca un tipo que, te digo, yo tardo por ahí en levantar presión, pero cuando levanto presión, loco. Y el tipo, ¿sabe lo que me viene a preguntar? ¿Qué? Dice, dígame, ¿ustedes vinieron de las islas? Sí, le dice mi compañero. Ah, y dígame, dice, ¿ustedes saben cuántos metros cuadrados tienen las islas? ¿La superficie de las islas? Veníamos de la guerra, no veníamos de joder. Y Claro. dice, no, la verdad que no, le dice mi compañero. Y claro, dice, así fueron, así, como diciendo, así fueron a defenderlas, y no saben ni cuántos metros tienen las islas. Te daban ganas de agarrar el cogote y lo tuvo Eh, que agarrar más, ¿no? Y el tipo se fue, porque me parece que en ese momento iba a terminar mal la cosa. Pero por eso te digo, hay de todo, hay de todo. Y de ahí, bueno, de ahí ya tomamos el avión, llegamos al Palomar y en el Palomar nos llevaron, pensábamos que veníamos para casa, no, nos llevaron a la Lemos, a la escuela Lemos. Claro, lo que pasa es que todos perdimos kilos. Yo perdí 20 kilos. Tengo una foto acá, te voy a indicar, ujú. yo soy este que está ahí al lado del dedo, no sé si lo ves. Sí. Esos son todos los cuadros entre paréntesis y estos son todos los cuadros que integraron la compañía B de Malvinas. Ujú. Todos los cuadros. Y estos, ya cuando se iban, el que llegamos el mismo, estos son todos los soldados que integraron la compañía B de Malvinas. Y estos son los verdaderos héroes.
son los que quedaron en Malvinas, Ujú. son los que murieron en combate, de mi compañía. Ujú. Salvo los dos suboficiales que te dije yo que murieron en Puerto Argentino, que eran de la compañía Comando y Servicios, los 9 soldados que murieron eran de mi compañía. Y nos querían tener ahí para engordarnos, nos daban de comer a cada rato. Cada hora pasaban repartiendo sándwiches, comida, y nos habíamos puesto todos medios locos. Y vimos que al otro día nos queríamos ir sí o sí, nos querían tener una semana. Sí o sí, si no, íbamos a hacer algo fuera de lo normal. ¿Me Claro. entendés? Y amenazamos con hacer algo fuera de lo normal. Entonces, el que era director en ese momento de la escuela, que entre paréntesis trató de retarme, a mí, a Corbalán, porque el día que llegamos, de día, después del mediodía, estábamos caminando alrededor de la plaza de armas de lo que era la escuela Lemo en ese momento, porque había sol. Ujú. Nosotros no estábamos acostumbrados al sol, queríamos tomar un poco de sol. No estábamos metidos dentro de la compañía como pretendía el tipo. Nos grita de un lado, a ver, sargento primero, dice, ¿qué es lo que está haciendo? Y yo le grité, tomando, nada más que esto, tomando sol mi coronel. El tipo de vuelta, se dio cuenta de que no era una pregunta adecuada para que venía Para de pasar lo hacer, que... claro. La cuestión que de ahí hicimos tanto lío que al otro día a la mañana vinieron colectivos Chevalier y nos trajeron acá a Mercedes, ya le avisaron a la... Perdona. No, claro. No, le avisaron a la familia. Ujú. Y esta es la foto que me sacaron cuando venía llegando, entrando al cuartel con el colectivo. Qué lindo. Y, y recibimos mucho cariño de Luján para acá, toda la Ujú. ruta. Bueno, llegamos acá al regimiento y tuvimos la desgracia de que justo el día ese o el día anterior había fallecido el papá de un soldado, Disulo. Mm. Bueno, aceleré las cosas por orden de jefe de compañía para que saliera y se fuera Sí. con su familia y a poder despedir a su padre. Y bueno, eso fue todo sintéticamente. Ujú. Anécdotas buenas y malas, Hay un hay muchas. montón. Claro. Yo prefiero, después de 42 años que ya pasaron, contar, no te digo todo lo bueno y nada de lo malo, pero prefiero que hay cosas que hay que saber dejarlas en el pasado, o haberlas dicho en su momento Ujú. y no después de 42 años. Yo lo mismo que estoy hablando con vos ahora es lo que vengo hablando hace 42 años y nada más, con gente que no conozco. Por lógicamente que con la gente que estuvo conmigo, con lo que soy, yo puedo hablar de otras cosas como ellos pueden hablar conmigo de lo que sea. Claro. ¿Sí? No te entiendo. Lo que yo rescato de todo esto es el valor del soldado argentino. Bien. Quedó demostrado, la verdad. Tanto los soldados como los cuadros, oficiales, y soldados, Ujú. se comportaron más que a la altura
de lo que se tenían que haber comportado. E hicieron, con los escasos recursos que teníamos, maravilloso, aunque algunos no lo quieran entender o comprender. Y lo desparejo que era lo que teníamos del otro lado con lo que teníamos nosotros. Por eso le doy doble valor a todo y a todos. Y en especial a los familiares de los caídos, que todos los años, nos reunimos todos los años acá en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde ahora es la Escuela de Gendarmería, antes era el Regimiento 6. Y todos los años vienen todas las mamás, los hermanos, los que van quedando vivos, a acompañarnos en ese día. ¿Qué te puedo decir? No sé si vos me querés hacer alguna pregunta, yo estoy encantado de poder contestártela. La verdad que con esta emoción del final queda muy demostrado cómo uno lo sigue viviendo después de 42 años como si fuese ayer. Yo sé que a veces recordar no es fácil, así que realmente te agradezco por esta charla que tuvimos. La verdad que fue un placer poder entrevistarte. Y desde el primer momento que te contacté siempre aceptaste, así que eso también te lo agradezco. Yo te voy a mostrar, antes que nada, te voy a mostrar la foto de un amigo en común, que fue el que nos puso en contacto. A ver si lo reconoces. ¿A dónde está? Espera que me da el reflejo. A ver, ahí. El segundo de la izquierda. Correcto. El segundo de la izquierda. Ese fue el día que nos colocaron la condecoración, que nos condecoraron. ¿Qué condecoraciones dieron? Esfuerzo y abnegación. Y esto, los otros son, el primero es Miguel Madrid y el otro es Franco. Al otro ni te lo nombro de memoria, así que al Corbela no te lo nombro porque lo conoces. Te digo que tuve la suerte y tengo la suerte de encontrarlos a la mayoría todos los años y es un placer volver a estar con ellos y recordar muchas cosas. Es una hermandad que se forma que ustedes solamente ustedes la conocen. No es inquebrantable, salvo, te soy sincero, salvo cuando desgraciadamente se infiltra la política, porque tengo la desgracia de que hay, gracias a Dios, de todo el regimiento habrá 20 que se han metido, se han influenciado con la política, y esos son los que no vienen o los que hacen rancho aparte o cosas raras, por política, que nosotros tenemos que estar alejados de eso. La causa Malvinas está por sobre el pensamiento político que podemos llegar a tener cualquiera, ¿no es cierto? Totalmente. Nadie de que piense de una manera o piense de otra, pero por causas políticas el tema Malvinas tiene que estar por arriba de todo eso, de cualquier partido, de cualquier ideología. A mi modesta manera de pensar. Coincido con vos totalmente en eso. Es la única causa que tiene que ser realmente nacional, enteramente nacional. Bueno, Matías, no sé si vos me querés hacer una pregunta en el tiempo que queda o querés terminar ahora. Me da igual. La verdad que o sea, todas las preguntas que iba teniendo las ibas contestando en el momento, las que tuve te las hice, así que realmente te agradezco. Quiero resaltar también, es decir, Ujú. el actuar de todo el regimiento, ¿no? Es decir, el regimiento, desde los que estuvieron en Puerto Argentino hasta los que nos tocó entrar en combate.
Y en especial quiero hacer un reconocimiento a la tercera sección y a su jefe, a su encargado, a sus suboficiales y a sus soldados, que fueron los que fueron punta de infantería y que normalmente se les llama carne de cañón cuando van al frente y les tocó la peor parte. Y supieron estar a la altura y con hidalguía dejar bien alto no solo a su sección, sino a la compañía y a todo el regimiento. Valgan estas últimas palabras, quedó todo más que claro. Te mando un fuerte abrazo, Jorge, y quedamos en contacto como venimos hablando. Igualmente para vos. Fuerte abrazo. Y si lo ves al flaco, un abrazo también. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias.